Señor Garzón, una de las propuestas estrellas es ese plan de trabajo garantizado, 1 millón de puestos con dinero público, ¿se entiende? Efectivamente, con financiación pública, porque entendemos que el Estado tiene que ser empleador de último recurso. Cuando las personas en España no tienen acceso a un puesto de trabajo, pues el Estado tiene que garantizarlo. Es una medida modesta porque estamos hablando de 1 millón de puestos de trabajo. Sí, pero hay 5 millones de desempleados, hay 5 millones de desempleados. Bueno, es mucho dinero, evidentemente. Estamos hablando de 9.000 millones de euros en netos, 15.000 millones de euros en bruto, pero cuando se compara, por ejemplo, con los rescates a las autopistas, 4.000 millones de euros, más de 50.000 millones de euros gastados en la reforma del sistema financiero, en el rescate del sistema financiero, nos damos cuenta de que es posible. Lo único que hace falta es voluntad política. De hecho, lo tenemos, como se ha dicho en la introducción, lo tenemos presupuestado. Es posible y además es, creo que, absolutamente necesario, como plan de emergencia social y como elemento para reconstruir nuestra economía. Luego me dice dónde van a salir esos 15.000 y muchos otros más millones que tienen presupuestados, pero explíqueme algo más de esta medida. ¿Lo contratan, a esta gente la contratarían los ayuntamientos? ¿Serían funcionarios? ¿Tendrían el mismo estatus que los que ya están? ¿Cómo funcionaría? No, es un empleo que gestionan los ayuntamientos y en coordinación con la sociedad civil, es decir, viendo cuáles son las necesidades de cada territorio. Nosotros entendemos que una cuestión es el empleo, otra cuestión es el trabajo. Hay mucho trabajo por hacer en nuestras comunidades. Hay trabajo de cuidados, trabajo de rehabilitación de centros históricos, ¿Qué diferencia hay entre empleo y trabajo? Bueno, porque el empleo lo consideramos como un elemento fundamentalmente de mercado, ¿no? De mercado de trabajo, y verdad no hay puestos de empleo, pero trabajo, aunque no sea considerado formalmente por los economistas por deformación profesional, porque soy economista, por ejemplo, el trabajo de cuidados es un trabajo necesario para el ámbito reproductivo. Se cobra, todo el mundo entiende que es un trabajo. Lo digo por no liar a la gente con las palabras. Usted propone 1 millón de empleos que serían de dinero público, 15.000 millones de dinero público, gente contratada, ¿en qué condiciones? Por ejemplo, díganos el salario que han establecido más o menos. Habría dos escalas en función de la cualificación, pero no todos los trabajos son iguales. Serían de 900 euros los de la primera escala y de 1.200 los de la segunda escala. Y esto serviría directamente para, evidentemente, como emergencia social, para que la gente tenga ingresos vinculados a ese trabajo. Eso se gasta en las pequeñas y medianas empresas y eso significa que se estimula la economía. Dicho de otra forma, este plan, aunque sea financiado por el Estado, en primera instancia, genera también puestos de trabajo en lo público. Si yo participo en ese programa y cobro 900 o 1.200 euros como emergencia, ese dinero lo gasto en la empresa privada del barrio y esa empresa también contrata trabajadores para, evidentemente, absorber la demanda. Es un elemento de estímulo de la economía clásico que entendemos que es necesario para, además, reordenar el modelo productivo. De hecho, en la introducción lo tenemos presupuestado, es posible y, además, es, creo que, absolutamente necesario, como plan de emergencia social y como elemento para reconstruir nuestra economía. Luego me dice dónde van a salir esos 15.000 y muchos otros más millones que tienen presupuestados, pero explíqueme algo más de esta medida. ¿Lo contratan, a esta gente la contratarían los ayuntamientos? ¿Serían funcionarios? ¿Tendrían el mismo estatus que los que ya están? ¿Cómo funcionaría? No, es un empleo que gestionan los ayuntamientos, pero trabajo, aunque no sea considerado formalmente por los economistas por deformación profesional, porque soy economista, por ejemplo, el trabajo de cuidados es un trabajo necesario para el ámbito reproductivo. Se cobra, todo el mundo entiende que es un trabajo. Lo digo por no liar a la gente con las palabras. Usted propone 1 millón de empleos que serían de dinero público, 15.000 millones de dinero público, gente contratada, ¿en qué condiciones? Por ejemplo, díganos el salario que han establecido. Señor Garzón, una de las propuestas estrellas es ese plan de trabajo garantizado, 1 millón de puestos con dinero público, ¿se entiende? Efectivamente, con financiación pública, porque entendemos que el Estado tiene que ser empleador de último recurso. Cuando las personas en España no tienen acceso a un puesto de trabajo, pues el Estado tiene que garantizarlo. Es una medida modesta porque estamos hablando de 1 millón de puestos de trabajo. Sí, pero hay 5 millones de desempleamientos y en coordinación con la sociedad civil, es decir, viendo cuáles son las necesidades de cada territorio. Nosotros entendemos que una cuestión es el empleo, otra cuestión es el trabajo. Hay mucho trabajo por hacer en nuestras comunidades. Hay trabajo de cuidados, trabajo de rehabilitación de centros históricos, ¿Qué diferencia hay entre empleo y trabajo? Bueno, porque el empleo lo consideramos como un elemento fundamentalmente de mercado, ¿no? De mercado de trabajo y, verdad, no hay puestos de empleo, no hay puestos de empleados, hay 5 millones de desempleados. Bueno, es mucho dinero, evidentemente. Estamos hablando de 9.000 millones de euros en netos, 15.000 millones de euros en bruto, pero cuando se compara, por ejemplo, con los rescates a las autopistas, 4.000 millones de euros, más de 50.000 millones de euros gastados en la reforma del sistema financiero, en el rescate del sistema financiero, nos damos cuenta de que es posible. Lo único que hace falta es voluntad política. De hecho, lo tenemos, como se ha